Saludos cordiales, bendiciones para todos. Este es su canal Vida y Biblia, un canal donde trataremos temas bíblicos y temas relacionados con la vida cotidiana. Sean ustedes bienvenidos. Saludos cordiales. Continuamos con la lectura de la introducción de los libros de la Biblia. En esta oportunidad tenemos la introducción del libro de Ruth. Título y autor. El autor del libro de Ruth es anónimo. Esto, sin embargo, no ha detenido la especulación sobre la autoría del mismo. Una opinión ampliamente sostenida es que Salomón escribió el libro después de la muerte de su padre David. El Talmud babilónico considera al profeta Samuel como el autor. Samuel escribió su libro, Jueces y Ruth. Algunos comentaristas afirman que esto tiene sentido porque creen que Jueces y Ruth originalmente eran un solo libro. Otros plantean que Ruth fue escrito durante el siglo V a.C. El título del libro no ayuda a determinar la identidad del autor. El título simplemente se refiere a uno de los personajes principales de la historia y no su autor. Fecha y ocasión. La fecha más temprana en que el libro de Ruth pudo haberse escrito es durante el tiempo de David, porque la genealogía al final del libro termina mencionando su nombre. El ascenso de David al trono de Judá sucedió alrededor del año 1010 a.C. y él reinó sobre Judá y más tarde sobre todo Israel hasta cerca del 970 a.C. Entonces, el autor escribió durante o después del reinado de David. El autor pudo haber utilizado tanto registros escritos como historias orales que se relacionaban con David. El escenario de la historia lo vemos en el verso 1 del primer capítulo. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces. El periodo de los jueces es el trasfondo de la historia de Ruth, y ese periodo está resumido en el último versículo de Jueces. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, bien ante sus ojos. Jueces 22-25. Esa afirmación refleja una anarquía política en la que no había una autoridad central en Israel. También demuestra la falta de un enfoque espiritual. La tierra estaba dominada por el relativismo. La palabra de Dios había dejado de ser la norma de vida. Las personas confiaban en sí mismas e ignoraban sus obligaciones que tenían para con Dios por causa del pacto. La historia se desarrolla durante un tiempo de hambruna en la tierra. La adversidad agrícola golpeó al pueblo de Israel en la tierra prometida. En el Antiguo Testamento, las hambrunas frecuentemente se entendían como una señal de descontento de Dios con un Israel infiel. Esto refleja el periodo de los jueces, un tiempo de desobediencia e infidelidad. Este fue también un tiempo de colapso moral, gran apostasía y dificultades físicas. La pregunta que se vislumbra al inicio del libro es: ¿cómo responderá el pueblo de Israel ante tal adversidad? Género literario. El género del libro de Ruth es histórico narrativo, presentando como una breve historia. El libro contiene una trama simple que gira alrededor de tres personajes principales: Noemí, Ruth y Boz. Su estilo literario se mantiene entre un cuento corto, como el breve relato de Ahod, y una novela larga, como el extenso registro de la vida de José. El propósito de las historias cortas en las Escrituras es enseñar y animar al pueblo de Dios de una forma amena. Distintivos literarios. El libro está escrito en una prosa narrativa altamente artística. El escritor emplea varias formas literarias con el fin de presentar el mensaje de una manera dramática. Por ejemplo, el autor utiliza palabras clave que se repiten a lo largo de un pasaje. En el primer capítulo, versículos 6 al 22, el verbo regresar o volver aparece 12 veces. Aunque el verbo puede indicar el regreso físico a un lugar en particular, en la escritura se usa con frecuencia para expresar una renovación espiritual. De manera que la repetición de este verbo en Ruth
Es muy probable que significa que los personajes estaban volviendo no solo a la tierra prometida, sino también al Señor. El significado de los nombres de los personajes también es importante para el desarrollo de la historia. Por ejemplo, Noemí viene de la palabra hebrea que significa dulce, placentera o encantadora. Pero al final del capítulo primero, Noemí quiere que mejor la llamen Mara, que significa amarga, y no dulce. Estos nombres reflejan lo radicalmente alteradas que están las circunstancias para Noemí. Otro elemento digno de notar tiene que ver con las mujeres de Belén. Ellas aparecen en el 1.19 y de nuevo en el 4.17. Como personajes secundarios, ellas tienen la función de darle movimiento a la narrativa en estos dos momentos cruciales. Características y temas principales. Del vacío a la plenitud. Un tema que predomina es cómo Dios llena a las personas que se encuentran vacías en sí mismas. Aunque el libro de Ruth se titula así, porque ella es la heroína. Gran parte de la historia gira alrededor de Noemí y cómo pasa de estar vacía a tener plenitud. Perdió todos los hombres de su vida, lo cual implicó perder todas las fuentes de seguridad y provisión. Pero Noemí empieza a tener abundancia cuando Boaz, a través de Ruth, le provee granos y experimenta la plenitud ideal cuando Ruth y Boaz le proveen un hijo. El costo de la desobediencia. El pueblo de Dios necesita entender que hay consecuencias por su pecado. Aunque los creyentes han sido liberados del pecado por la obra de Cristo, todavía hay resultados temporales por la desobediencia a Dios y su palabra. Elimelech y su familia son parte del pueblo del pacto de Dios, pero cuando la dificultad golpea, ellos se mudan a Moab, se colocan bajo la autoridad moabita, e incluso los dos hijos de esta familia se casan con mujeres extranjeras. Estas acciones resultaron en pobreza, muerte y viudez. La soberanía de Dios. La providencia de Dios se hace evidente incluso en medio del pecado y la desobediencia. Aunque Elimelech se muda con su familia a Moab, una tierra de paganos, este libro destaca la elección soberana e incondicional que Dios hace de Ruth la moabita como creyente. Ella es hecha heredera de la salvación. Esta historia entonces prefigura cómo los gentiles serían injertados en el pueblo de Dios. El hecho de que Ruth esté incluida en la genealogía de Jesús confirma esta verdad. La soberanía de Dios se revela aún más a lo largo del libro en distintas maneras. Él preserva providencialmente la línea del Mesías detrás de bambalinas. Dios está obrando, guiando y dirigiendo los eventos de la historia. Una vida fiel. Boaz y Ruth son personajes de fe y personas de integridad, diligencia y honor. Ellos manifiestan su fe en la manera como viven y actúan. Su conducta es un verdadero reflejo de su fe como seguidores del Señor. Redención. El concepto bíblico de la redención en el corazón es el corazón de la historia. La redención era una práctica cultural hebrea en la que algo enajenado podría ser devuelto a la familia por medio de un pariente redentor o pariente cercano. Por lo tanto, si alguien tenía que venderse a sí mismo o su tierra para pagar una deuda, el pariente redentor cercano tenía el deber de asumir responsabilidad cualquiera que fuera la situación. Debía redimir y restaurar. Como es de esperar, había una variedad de circunstancias sobre estas leyes y el libro de Ruth presenta costumbres aplicables al período de los jueces. Más importante aún es que las costumbres hebreas de redención prefiguran la relación de Dios y su obra a favor de su pueblo de pacto. Ruth en la historia de toda la Biblia. Aunque las relaciones humanas en la historia deberían animar al lector y de alguna manera los personajes son dignos de imitación, especialmente Ruth y Boaz, ese no es el punto central del libro. Lo más importante es que el libro de Ruth anticipa la venida de un rey al trono de Israel. El libro registra los antepasados de David, el rey más amado en la historia de Israel.
El libro encuentra así su clímax en la venida de David, cuyos antepasados son Ruth y Booz. Además, al describir tanto a Booz como a Obed como redentores, el libro de Ruth sugiere que David también será un redentor. Por lo tanto, el libro cumple una provisión superior al señalar la realidad futura de David y de su descendencia. Cristo en el libro de Ruth. La llegada eventual de David, sin embargo, no es el clímax final del libro. En realidad, el libro tiene su cumplimiento final con la venida del último y perfecto Rey, Jesucristo, el Hijo de David. De hecho, varios de los personajes principales aparecen en la genealogía de Jesús. El lector debe tener siempre presente la genealogía de Jesús cuando estudie este libro, ya que la provisión de un hijo para Noemí es una parte clave de la historia de Israel y de la salvación de Dios, cuyo fin glorioso es la gran venida del Mesías, nuestro Redentor. Las mujeres de Belén le dicen a Ruth que un hijo, el Redentor, le ha nacido a ella. Los ángeles declaran a los pastores el nacimiento del Salvador, que es el Cristo, el Señor.